Hola a todos. Hoy vamos a ver un breve repaso de algunas lecciones para después continuar con otros temas avanzados. Vamos a ver el título, breve repaso de clases, en inglés es Brief Review o breve repaso. Si recuerdan, cuando hace varias clases, cuando hablamos del verbo gustar, dijimos que en inglés es I like o el verbo to like. En inglés, el verbo to like no es reflexivo como el verbo gustar en español, ¿sí? En español decimos me gusta, le gusta, a nosotros nos gusta, ¿sí? En inglés el verbo to like es un verbo como cualquier otro, entonces funciona de esta forma. Yo gusto tal cosa, él gusta esta comida, ¿sí? O sea, no es reflexivo, no es a él le gusta, ¿verdad? En inglés no hay verbos reflexivos. Entonces, el verbo gustar en inglés es to like. ¿Recuerdan cómo se dice do you like? Perdón. ¿Te gusta esta comida? ¿Te gusta esta comida? ¿Cómo diríamos en inglés? Recuerden que en inglés una pregunta tiene invertido con respecto a una oración aseverativa el verbo con respecto al sujeto. O sea, la posición de ambos está invertida. En la pregunta va primero el verbo, luego va el sujeto, ¿verdad? Mientras que en la oración aseverativa primero va el sujeto, luego va el verbo, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar, ¿te gusta esta comida? Entonces el verbo gustar es el verbo to like. Y comida se dice food. ¿Cómo se preguntaría eso? ¿Te gusta esta comida? Bien. Dijimos que, como no es un verbo reflexivo, no existe la palabra te, ¿verdad? De te gusta, el pronombre posesivo ese, ¿verdad? Entonces diríamos simplemente, primero verbo, ¿verdad? Recuerden que en inglés necesitamos un verbo auxiliar para formular preguntas y también verbo auxiliar para oraciones en negativo, ¿sí? Entonces, para preguntas en presente y en pasado, usamos el mismo verbo auxiliar que utilizamos para las preguntas negativas, que es el verbo to do, el verbo auxiliar. Para las preguntas en futuro, vamos a utilizar el mismo verbo auxiliar que utilizamos para todas las oraciones en tiempo futuro, que es el verbo to will. Pero acá estamos preguntando, ¿te gusta esta comida? Es una pregunta en tiempo presente. ¿Cuál es el verbo auxiliar que utilizamos para elaborar una pregunta? El verbo to do, ¿verdad? To do. El verbo gustar es el verbo to like, ¿sí? Y la palabra para comida es food, ¿sí? Entonces, ¿te gusta esta comida? Sería do you like this food? Do you like this food? Sería, aquí tenemos primero el verbo, porque es una pregunta, luego va el sujeto, y luego el verbo gustar. ¿Por qué? Cuando tenemos el verbo es ¿te gusta esta comida? Es el verbo gustar. Pero, como necesitamos para una pregunta, siempre necesitamos un verbo auxiliar, el verbo principal de la oración cuando hay un verbo auxiliar es el verbo auxiliar, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este sentido, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que primero va el sujeto, primero va el verbo, después va el sujeto, estamos hablando que primero va el verbo auxiliar y después el sujeto. Inmediatamente después va el otro verbo en caso de que también haya un segundo verbo, como en esta oración, ¿verdad? Así que tenemos verbo y sujeto, ¿sí? En las oraciones afirmativas, que no son preguntas, va primero el verbo, primero el sujeto, ¿sí? La persona, y después va el verbo o la acción, ¿sí? Bien,
Recuerden que la palabra this significa este o esta, ¿sí? Ahora vamos a decir, no me gustó o no me gusta. ¿Cómo diríamos en inglés no me gusta o no me gusta esta comida? Sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? No me gusta esta comida. Diríamos, primero, no me gusta. Sería no, una coma. No me gusta. Entonces, recuerden que en inglés toda oración necesita tener el sujeto o el pronombre personal, ¿verdad? O sea, no podemos decir no me gusta. Teníamos que decir no, a mí no me gusta. Entonces, también recuerden que al ser una oración afirmativa o aseverativa, afirmativa no porque es en negativo, pero es aseverativa porque no es en pregunta. Entonces primero va el sujeto, después va el verbo. No, I, el sujeto yo, y ahora va el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es gustar. Pero, como es una oración en negativo, recuerden que necesitamos utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar para el negativo es el mismo verbo auxiliar para las preguntas, el verbo to do. Entonces decimos no, I do, el verbo auxiliar, la palabra que niega, not, y ahora el verbo gustar, like it. ¿Sí? Like it es el objeto, ¿verdad? El ello o el eso. No, a mí o yo no gusto de eso. ¿Sí? No, I do not like it. Entonces la persona preguntaría, ¿por qué? O mejor aún, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? La palabra en inglés para ¿por qué? Recuerden que en inglés las palabras para preguntas, con excepción de una, todas empiezan con la letra W. Por eso se las conoce como las W words. Sería why. Why significa ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Why, recuerden que al ser una pregunta necesitamos otra vez el verbo auxiliar to do, ¿sí? Y también es una pregunta en negativo, o sea que vamos a utilizar la palabra not. ¿Por qué no te gusta? ¿Sí? Y al ser una pregunta, primero va el verbo auxiliar, después va el sujeto. Why do, el verbo auxiliar, ahora el sujeto, you, ahora la palabra que niega, not, y ahora el verbo gustar, con el objeto, ¿sí? Like it. Why do you not like it? ¿Por qué no te gusta? Digamos que la respuesta será porque es demasiado amargo, podemos decir, ¿sí? ¿Cómo se dice amargo en inglés? ¿Y cómo se dice por qué? Dijimos que por qué, la pregunta es why. ¿Cómo es la respuesta? ¿Por qué? ¿Sí? El por qué en inglés es because. Because. Porque es demasiado amargo. ¿Sí? La palabra para demasiado en inglés es too. ¿Sí? Too. Y amargo, recuerdan que vimos en una de las últimas clases cómo se llaman las sensaciones gustativas en inglés. La palabra para amargo es bitter, ¿sí? Entonces, porque es demasiado amargo decimos because it, o sea, primero va el sujeto, después va el verbo. ¿Por qué? Porque es una oración aseverativa, no es una pregunta. Y como además